Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guadalupe Castro Cárdenas y para continuar con el capítulo 25 denominado Leyes de Termodinámica, partiré sobre el tema de calores de transformación, el cual menciona que cuando entra calor hacia un cuerpo sólido o líquido, su temperatura no es necesariamente elevada, sino que más bien el estado de agregación en el que se encuentra dicha muestra o cuerpo es más bien cambiada de un estado a otro, por lo que se concluye que la cantidad de calor por unidad de masa transferido durante un cambio de fase en el proceso es llamada como calor de transformación o calor latente, dándonos así la siguiente ecuación, que es calor igual al calor latente o calor de transformación multiplicado por el valor de la masa de dicha muestra. Como podrán ver aquí, se encuentra una tabla en la cual se encuentran los valores de transformación solo de algunas sustancias, en las cuales se encuentran sustancias gaseosas, líquidas y sólidas. En esta tabla se muestran los valores de su punto de ebullición, su punto de fusión, el calor de fusión y su calor de vaporización. A un lado de esta tabla se encuentra un pequeño esquema en el cual se presentan los cambios de fase, en el cual nos menciona que cuando cambia un cuerpo de estado sólido directamente a el vapor se denomina sublimación. Cuando pasa del estado sólido a líquido se llama fusión, y cuando ya se pasa del estado líquido a gaseoso se llama vaporización. Estas fases corresponden a cuando existe una elevación de temperatura de un cuerpo, mientras que cuando existe una disminución de calor, mejor dicho, de un cuerpo, se nos presenta que cuando pasa del estado gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Cuando un cuerpo pasa del estado gaseoso a líquido se denomina condensación, y cuando cambia de estado líquido a sólido se denomina solidificación. Capacidades caloríficas de los sólidos. Se define como capacidad calorífica de un cuerpo a la razón entre la cantidad de calor suministrada al cuerpo durante un proceso determinado, su cambio de temperatura correspondiente. Estas capacidades caloríficas pueden dividirse en dos tipos, las cuales son capacidad calorífica molar y capacidad calorífica específica, o también denominada como calor específico. ¿Cuál es la diferencia? Que la razón existente de la capacidad calorífica molar hace uso de el número de moles que existe en dicha sustancia, en una determinada sustancia, mientras que la capacidad calorífica específica hace uso de la cantidad de materia pero expresada en masa, quedándonos de esta manera como calor sobre masa por la variación de temperatura para el calor específico, mientras que para la capacidad calorífica molar queda como la razón de calor sobre el número de moles por la variación de temperatura. Aquí se muestra una tabla con las capacidades caloríficas de algunas sustancias. Como podrán notar, está dividida por sólidos elementales como son el plomo, tungsteno, plata, cobre, carbono y aluminio. Se encuentran también otros sólidos que son el latón, el granito, el vidrio y el hielo a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Y también nos encontramos con sustancias líquidas que son el mercurio, el alcohol etílico, el agua de mar y el agua, con sus respectivas capacidades caloríficas específicas y molares. Capacidades caloríficas de un gas ideal. En las capacidades caloríficas de un gas ideal es más común trabajar con términos de capacidad calorífica molar, es decir, utilizamos sus términos en número de moles, quedándonos a continuación como la ecuación capacidad calorífica igual al calor sobre el número de moles por el intervalo de temperatura, despejando
el calor en un gas ideal queda de la siguiente manera. Calor es igual al número de moles por la capacidad calorífica por la variación de temperatura. En las capacidades caloríficas de los gases ideales se ven clasificadas por dos tipos, ya sea a volumen constante o a presión constante. Es decir, la capacidad calorífica molar a volumen constante consiste en que es la cantidad de calor que es suministrada a un mol de gas ideal para elevar su temperatura a 1 grado mediante transformación isócora. Es decir, es la cantidad de calor que recibe, que es suministrada en una determinada cantidad de gas en términos de moles, sin que se vea afectada su dimensión volumétrica, mientras que la capacidad calorífica molar a presión constante utiliza los mismos términos que la capacidad calorífica molar a volumen constante, solo que esta utiliza en esta subcapacidad calorífica, en esta subpresión no va a cambiar, va a ser constante, como lo menciona su mismo nombre. En las capacidades caloríficas de los gases ideales nos encontramos con tres tipos de gases. Estos pueden ser monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. Los gases monoatómicos son aquellos gases cuyos átomos son independientes, es decir, no están enlazados con otros átomos formando en sí moléculas. Mientras que el gas diatómico está conformado por moléculas compuestas por dos átomos. Y el gas poliatómico, como su nombre lo dice también, es un gas cuyas moléculas están conformadas por más de dos átomos en sí. Cada tipo de gas tiene su valor dependiendo en su capacidad calorífica molar, es a volumen constante o a presión constante. En el gas monoatómico tenemos que su capacidad calorífica a volumen constante tiene un valor de 12.5 joules sobre mol por Kelvin, mientras que en el gas diatómico tiene un valor de 20.8 joules sobre mol por Kelvin. Y en el gas poliatómico su capacidad calorífica a volumen constante es de 24.1 joules sobre mol por Kelvin. Como podrán notar, la letra R es más bien la constante que utiliza en los gases ideales, cuyo valor es de 8.31 joules por mol sobre Kelvin. Pasándonos ya ahora a la capacidad calorífica molar a presión constante, tenemos que para el gas monoatómico su capacidad calorífica es igual a 20.8 joules sobre mol por Kelvin. En el gas diatómico su capacidad calorífica a presión constante es de 29.1 joules sobre mol por Kelvin, mientras que la de un gas poliatómico es de 33.3 joules sobre mol por Kelvin. Un parámetro también de interés sobre las capacidades caloríficas es que estas están relacionadas de otra manera, que es donde se puede obtener la razón de un gas, es decir, la razón de la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica molar a volumen constante, cuya símbolo es la letra Y, también denominada como la razón de capacidades caloríficas molares. En un gas monoatómico tenemos su siguiente valor, el cual es de 1.67. En un gas diatómico es de 1.40, mientras que en un gas poliatómico es de 1.33. Ya habiendo realizado el cociente de cada valor correspondiente a un
a un tipo de gas, como lo muestra en la ecuación. Estos son los valores respectivos. A un lado de estos valores se encuentra una tabla en la cual se encuentran las capacidades caloríficas molares de algunos gases. En este caso tenemos algunos gases monoatómicos, diatómicos y poliatómicos, seguidos por sus valores de capacidades caloríficas a presión constante, también a volumen constante. También tenemos la relación de estas dos capacidades caloríficas molares, en donde se muestra la diferencia de estas y los valores de sus razones. Para finalizar esta exposición pasaremos al siguiente problema, que es el problema muestra 2, en el cual nos dice que una familia entra a una cabaña de vacaciones de invierno que no ha sido calentada en un tiempo tan largo que la temperatura del interior es la misma que la temperatura del exterior, es decir, a 0 grados centígrados. La cabina consta de una sola sala de 6 metros por 4 metros en la planta y a una altura de 3 metros. La sala contiene un calefactor eléctrico de 2 kilowatts, suponiendo que la sala sea perfectamente hermética, es decir, que no entra en ese espacio aire ni tampoco sale, y que todo el calor del calefactor eléctrico sea absorbido por el aire, no escapando nada a través de las paredes o absorbido por el mobiliario. ¿Cuánto tiempo después de que el calefactor haya sido encendido alcanzará la temperatura del aire el nivel de comodidad de 21 grados centígrados, que son 70 grados Fahrenheit? Ok, la solución a este problema es que primeramente hay que encontrar el volumen de esa sala, es decir, pasamos sus dimensiones, que son 72 metros cúbicos, equivalente a 72.000 litros. Como dato importante, se debe tomar en cuenta que un mol de un gas ideal ocupa un volumen de 22.4 litros a condiciones estándar, que son 0 grados centígrados y a una presión atmosférica, de una atmósfera, perdón. Por lo que es una importancia. El siguiente paso consistirá en encontrar el número de moles que se encuentran en la sala, por lo que pasaremos al volumen de la sala sobre el espacio que ocupa un mol, es decir, 22.4 litros sobre moles, dando como resultado que en la sala se encuentra aproximadamente 3.2 por 10 a la 3 moles. Si la sala es hermética, como ya mencionamos anteriormente, la sala hermética quiere decir que no hay salida ni entrada de aire, es decir, es un espacio cerrado, en pocas palabras. Se puede considerar que la absorción de calor tiene lugar a un volumen constante, para lo cual se utilizará la ecuación de calor igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura, en donde tenemos que el número de moles son 3.2 por 10 a la 3 multiplicado por 20.8 joules sobre mol por Kelvin por 21 Kelvin, que es la variación de temperatura que va a existir, que existe. Entonces, esto nos da como resultado que el calor es de 1.4 por 10 a la 6 joules. Entonces, ya una vez teniendo el resultado del calor, pasamos al siguiente paso, que es encontrar el tiempo que tarda el calefactor proporcionar la temperatura o hacer que llegue la sala a la temperatura de 21 grados centígrados. Por lo que se realizará el siguiente paso, que es dividir el calor, el valor del calor, sobre la presión, la potencia, perdón, que tiene el calefactor. Entonces, tenemos lo siguiente: tiempo es igual a calor
sobre la potencia del calefactor, que esto es igual a 1.4 por 10 a la 6 joules sobre 2 por 10 a la 3 watts. En términos de sistema internacional, nos queda que los joules sobre los watts da como resultado segundos. Por ende, tenemos que el tiempo requerido para que el calefactor proporcione o permita que la cabaña llegue a la temperatura de 21 grados centígrados va a ser igual a 700 segundos, que esto es más bien 11.67 minutos lo que tardaría en llegar a esa temperatura de la cabaña. Muy bien, con esto he terminado mi exposición sobre este tema. Muchas gracias por su atención prestada. Hasta luego.